Perfecto, entonces vamos a ver un ejemplo de pasar 75 kilómetros hora. Yo lo quiero pasar a ¿cuántos metros sobre segundo son? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo tengo 75 kilómetros sobre hora. Yo esto lo voy a multiplicar por 1000 metros sobre 1 kilómetro. ¿Por qué? Porque que 1 kilómetro, se me fue ahí, son 1000 metros. Ahí ya. Y después a esto lo voy a multiplicar por 1 hora sobre 60 minutos, porque yo sé que 1 hora tiene 60 minutos. Esa es toda la cuenta que yo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque este kilómetro con este kilómetro se va. ¿Sí? Esta hora con esta hora se va. Entonces me va a quedar 75.000 metros dividido 60 minutos. Esto me va a dar igual a 1250 metros sobre minutos. Pero yo lo voy a pasar ahora a segundos. Entonces, 1 minuto son 60 segundos. Este minuto se va, este minuto se va, y eso lo voy a dividir por 60, y esto me da 20,8 3 periódicos metros sobre segundos. Entonces yo ya sé que 75 kilómetros hora son 20,83 metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Se entendió? Ustedes tienen que usar siempre el factor de conversión. Había uno en el práctico que era, yo tengo 10 metros sobre segundo y lo quería pasar a kilómetros hora. Entonces yo agarro y pongo, hago el primer pasaje para hacerlo por parte. 10 metros sobre segundo y lo multiplico por 1 kilómetro sobre 1000 metros. ¿Para qué? Para simplificar los metros. ¿Sí? Entonces, esto me va a dar 0,01 kilómetro sobre segundo. Y yo lo quiero en horas. Entonces pongo 3600 segundos equivale a 1 hora. Entonces simplifico esto de acá. Y esto me va a dar 36 kilómetros en la hora, o por hora. Ustedes tienen que aprender a utilizar esto de acá. Ah, ya, se me fue. Esto de acá, que es lo que nosotros, o lo que yo le mencioné como factor de conversión. Profe, ¿cómo se expresa la notación científica? Bueno, la notación científica. Recuerden que hay un videito en el canal donde explico lo de notación científica, pero la notación científica me va a servir a mí, la notación científica me va a servir para expresar números muy grandes o expresar números muy pequeños. ¿Estamos de acuerdo? Notación científica utiliza potencias de base 10. Es decir, yo tengo, por ejemplo, 0,03. Y lo quiero expresar con notación científica, pongo 3
por 10 a la menos 2. Pongo 2 porque tengo 2 lugares decimales. Entonces, el 2 va ahí. El 3 este lo pongo acá. ¿Y por qué es negativo? Es negativo porque es un número, ¿sí?, pequeño. Si yo tuviera, por ejemplo, 300, sería 3 por 10 a la 2, porque tengo 2 lugares que le saqué y son lo que va ahí. Es como si yo pusiera la coma y la corriera así. La corriera 1, 2 lugares y la pongo acá la coma. Entonces, queda así. Por 10 al cuadrado, quiere decir que es un 1 con 2 ceros. 100 por 3, 300. Bueno, vamos a ver los tipos de incertidumbre, así se los voy explicando. Recuerden también usar los videos que están en el canal para que tengan de soporte. La incertidumbre absoluta era de que la mitad del mínimo, de la medición mínima, ¿no? Claro, si yo tengo, por ejemplo, una regla cuya medida más pequeña es el milímetro y yo con esa regla medí, esto es lo que yo medí con la regla, 32 centímetros, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber la incertidumbre, ¿sí?, yo acá voy a poner más menos 0,1 centímetro. ¿Por qué? Porque es la más pequeña, la medida más pequeña de la regla es el milímetro. Ahora, esto sería lo que se llama incertidumbre experimental. Si yo quiero saber ahora lo que es la incertidumbre absoluta, lo que hago es a ese 0,1 centímetro, que yo sé que es 1 milímetro, lo voy a dividir por 2. Entonces va a ser 0,05 centímetros. Y esa es la incertidumbre absoluta, es la división más pequeña, es la mitad de la división más pequeña o de la medida más pequeña que vos podés tomar con ese instrumento de medición. En el caso de las reglas son milimetradas, entonces el milímetro se divide por 2. Y lo que es la incertidumbre relativa, que yo en este caso en mi medida de 32 centímetros más o menos 1 centímetro, la incertidumbre relativa lo que hago es divido ese 0,05 centímetros dividido 32 centímetros. ¿Sí? Entonces, acá me va a dar 0,0015625. Esta es la relativa. Y si yo quiero saber la incertidumbre porcentual, a la incertidumbre relativa la multiplico por 100%. Y en este caso me da 0,15625%. Esto es cuando yo conozco la medida, cuando yo puedo saber el valor real y el valor que estoy midiendo. Cuando tengo en concreto una sola medida, puedo calcularlo así. ¿Se entendió? Sí. El tema es cuando tenemos varias medidas, lo que hacemos nosotros es utilizar ya ahí el promedio y utilizamos la desviación absoluta máxima. ¿Sí? Que la desviación absoluta máxima es la resta entre el valor más alto que te da, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo estos valores. Primero medí 32 centímetros, después medí 31,8, después medí 32,1,
Profe, si no estoy mal, para sacar la desviación absoluta máxima, tenés que hacer primero la media aritmética, Sí, ¿no? pero después tenés que tomar cuál es el valor más alto, ahora lo explico. Yo tengo acá, por ejemplo, 32,2 centímetros. Todo esto son centímetros. Entonces, voy a sacar primero el promedio o la media aritmética, para saber cuál es la medida que se aproxima más a la realidad. De todas estas medidas, digo, bueno, ¿cuál utilizo como referencia para saber o para hacer los cálculos? La más grande, ¿no? Esto me da, entonces yo digo que la medida más cercana es 0,025 centímetros. Ahí tengo la medida cercana. De acá me fijo cuál es la mayor. La más grande es esta de acá. Entonces lo que voy a hacer es, para sacar la desviación absoluta máxima, voy a hacer 32,2 menos 32,025. Esto me da 0,175 centímetros, perdón. Entonces yo esta medida, de todas estas medidas, ¿cuál sería la realidad o cuál sería la que yo tengo que tomar como más próxima a la real? Bueno, tomo el promedio, que es 0,25 centímetros, más menos la desviación absoluta máxima. Y así quedaría expresada lo más cercano posible mi medida. ¿Se entendió, chicos? Entonces, vamos a ver ahora, ¿vieron el video que yo les mandé un video sobre fuerzas? Las fuerzas, ahora después voy a mandar otro, para ya ir completando este tema, pero las fuerzas son magnitudes vectoriales, es decir, que vamos a empezar a ver vectores para después calcular los diferentes tipos de fuerza. Hay dos tipos de magnitudes. Tenemos por un lado la escalar, y por otro lado la magnitud vectorial. ¿Sí? Hasta ahora nosotros usamos magnitudes escalares. ¿Sí? Esta queda definida, ¿sí? Solamente voy a sacar el video para que no ocupe tanto ahí. Si me siguen escuchando, así que esta va a quedar definida con su magnitud que definida por su magnitud y unidad. ¿Sí? Por ejemplo, 30 metros. Ya sé que son 30 metros. ¿Sí? No necesito más nada, sé que es una distancia que tiene 30 metros. No tengo que poner nada. Entonces, lo que va a tener la magnitud escalar es que va a estar definida por un número y una unidad. Y nada más. ¿Sí? Y después, por otro lado, tenemos lo que son las magnitudes vectoriales. Esas magnitudes, ¿sí? necesitamos dar la magnitud, ¿sí? Es decir, el valor numérico, la unidad, ya tenemos magnitud, unidad, ¿sí? Y requiere que se dé dirección, origen y sentido. Miren todo lo que necesito para una magnitud vectorial, ¿sí? ¿Cómo van a quedar definidas estas magnitudes? Quedan definidas por lo que se llama vector. Ahora vamos a ver el vector. Sí, es un segmento de recta
¿sí? Es una flechita, ¿sí? Que va a tener, que posee sentido, dirección y magnitud. También se le dice módulo a la magnitud. Esto también se llama módulo o intensidad. ¿Sí? Entonces, si yo tengo ese vector, está colocado sobre esta recta, ¿sí? Este punto de acá va a ser el origen, ¿sí? El nombre de este vector lo voy a llamar D con la flechita, porque si le pongo una flechita arriba sé que es un vector. La flecha de acá me está dando el sentido. Y esta línea punteada, la dirección. Y todo esto, de acá hasta acá, es su magnitud. Entonces, no confundir dirección con sentido. Acá, por ejemplo, este vector D puede tener dos sentidos. Puede tener el sentido de ir hacia allá o puede tener el sentido de ir hacia allá. Tiene solamente dos sentidos, pero esta recta que me marca la dirección puede tener infinitas direcciones, porque puede ir hacia arriba, esta recta puede estar así, puede estar así, puede estar así, puede estar así. Cualquiera de esas líneas punteadas puede marcar una dirección, pero dentro de esa dirección solamente va a haber dos sentidos. Eso tiene que quedar claro, ¿sí? El sentido de la dirección va a estar identificado por la punta de la flecha. Y la dirección va a estar representada por la línea sobre la que está puesta el vector. ¿Sí? Por eso tengan en cuenta que dirección y sentido puede prestarse a confusión, pero tienen que tenerlos bien en claro.